Sin más, voy a empezar. Me disculparán, habrá algún tramo que tenga que leer y me pondré mis gafas de viejito porque ya no veo mucho de cerca, pero bueno, esa es la idea. Un día como ayer, un titular en El País decía que el multimillonario Jared Isaacman, que es un señor de 41 años, hizo su empresa con 16, tiene acciones en empresas de aplicaciones y se declara filántropo, vamos, un héroe de la modernidad, ¿no? Que como está muy en boga últimamente. Hace historia en el primer paseo espacial privado. Desde aquí parece un mundo perfecto. Mientras tanto, en el mundo perfecto del planeta, ayer enterraban a Fujimori con honores, acribillaban a balazos a la directora de la penitenciaría del Litoral y ocurrían muchas más cosas, ¿no? Las teorías, o al menos alguna forma de aproximarse a la contemporaneidad, no pintan nada bueno. Pintan un panorama apocalíptico donde el presente se convierte en una especie de loop sin sentido, donde vivimos un revival, donde el futuro se diluye. Simplemente me llamó la atención, además esto lo incorporé ayer a la charla porque, bueno, un poquito la idea de todo esto es desentrañar un poco hacia dónde vamos. La verdad que yo tomo la organización de esta exposición como una excusa para hablar de dos cosas principalmente. La primera es la condición existencial humana en un presente que transita la catástrofe y, por otro lado, cuál es el papel del arte, y en este caso de la pintura, para poder hacer un análisis de la misma, ¿no? La pintura, como saben, siempre ha tenido un lugar privilegiado en la historia del arte. En la actualidad quizá no tiene un lugar muy preeminente en cuanto, o para algunos actores culturales, sin embargo siempre se ha sujetado en términos de mercado, porque, como saben, es uno de los bienes más fáciles, ¿no? de vender, de transportar, etc. Entonces, creo que el mercado ha dado razón de ser a la pintura en los últimos años. No obstante, con esto no quiero denostar el género. De hecho, mi predilección por el mismo, mi atracción es un poco intentar recuperar quizá discursos que no están en primera línea, pero que se sigue manteniendo, ¿no? Y además la pintura a mí me parece que es un oficio muy honesto. Yo he tenido la suerte o el privilegio de ver cómo se gestó esa exposición que está ahí a lo largo de más de 2 años, como mi colega Wilson se anochecía o se amanecía pintando, y hay en esa fisicidad, en ese compromiso, hay algo muy honesto, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Wilson es un poco la realidad latinoamericana, como bien sabían. La cuestión del hábitat viene en un primer momento por esos entramados urbanos latinoamericanos, que son lo que le llaman en primera instancia la atención. Son unos entramados muy idiosincrásicos, muy entrevesados, muy confusos, que producen hábitats y sobre todo procesos, ¿no? Donde hay una gran deshumanización y sobre todo tramas alienantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí quizá no se percibe tanto, pero en Quito ahora mismo estamos con una gran psicosis de seguridad y eso condiciona que los espacios se vacíen o que los habitemos con cierta cautela y con una forma que no sería la idónea. La pintura de Orellana transita entre un realismo existencial, pero también, paradójicamente y al contrario, tiene lugar en escenarios donde la extrañeza, donde lo extraño emerge con naturalidad. Lo anormal surge a partir de cuerpos deformados, a partir de espacios que no tienen mucho sentido. Es decir, se rompe un poco la rigidez de la representación tradicional en la pintura. Las jerarquizaciones de tamaño, los diversos recursos expresivos intentan desvelar lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? Pues lo oculto es todas esas redes, esas acciones de poderes invisibles, ¿no? Algunos más visibles que otros, pero que conectan muy bien también con la contemporaneidad y con la infosfera, ¿no? Y la psicosfera también, ¿no? Que son cosas que nos condicionan mucho, pero que quizá no tienen la materialidad a la que estábamos acostumbrados.
todo este universo, digamos, no tan bello, ¿no? O no tan particular en lo pictórico, se justifica por aquello que dijo Adorno, ¿no? En su teoría estética sobre la recuperación como una crítica hacia lo histórico, ¿no? Sabéis, bueno, todo lo que él dijo a partir de lo que sucedió en Auschwitz o lo que sucedió con el Holocausto. Él habla de que la historia, o la historia del arte, ha tendido siempre a ocultar lo feo, ¿no? A ocultar aquello que podría ser no tan bello. Y él cree que eso es un impulso siempre antifeudal, algo que se va bastante contra el poder. Y eso ha sido uno de los ejes temáticos sobre los que he trabajado en mis últimas investigaciones y que de verdad me llama mucho la atención, ¿no? Lo que expresa en sus pinturas, y yo creo que esta pintura del muchacho habla muy bien de eso, es un distanciamiento del ser humano del orden natural, ¿no? Creo que la naturaleza últimamente está presente en casi todas las discusiones, sobre todo filosóficas. Hay un intento, por un lado, de dar más peso a lo natural frente al humano, o viceversa, pero sobre todo sabemos que hay una gran fricción, ¿no? que también tiene mucho que ver con este espíritu de la contemporaneidad que abocada a la extinción o a la catástrofe, ¿no? Sobre todo la catástrofe ecológica que todos somos conscientes, ¿no? Ayer o estos días hablábamos aquí de la sequía, tenemos los incendios y tenemos cosas muchísimo más graves. Esa forma de habitar, ¿no? Muy lejos de lo que decía Habermas, ¿no? de esa necesidad o ese derecho que todos tenemos para habitar el espacio de la ciudad como un lugar político, como un lugar que nos pertenece, ¿no? Yo siento que la pintura de Wilson y sobre todo los tiempos contemporáneos nos están negando la ciudad, ¿no? Desde aquí partimos hacia la primera de las cuestiones fundamentales, que es definir lo que es el hábitat, ¿no? E intentar encontrar características del hábitat contemporáneo. Y para eso, para parecer un poco reaccionario y conservador, que no lo soy, hay que ir a una clase que dio en Darmstadt Martin Heidegger, que se llamó en 1951, que se llamó Construir, Habitar y Pensar, donde decía que la aspiración técnica contemporánea lo que hacía era convertir en intercambiable la posibilidad de habitar un espacio. Hablaba obviamente de la reconstrucción de Europa en los años 50, con esos programas de reconstrucción de lo urbano que al final eran lugares de alienación y de desarraigo porque partían de un momento cero en la historia, ¿no? Y eso hacía borrar bastantes de las características o de los procesos culturales y sociales. Un poco esa sensación de desarraigo adaptado a Latinoamérica tiene mucho que ver con el vivir encerrado, ¿no? Que lamentablemente en nuestras sociedades latinoamericanas ocurre muy a menudo. El construir, el habitar, para Heidegger era ser sobre la tierra. Y al final, en su raíz etimológica, aunque él parte del alemán, pero bueno, tiene que ver con habitual, es decir, con lo que hacemos, con nuestros hábitos. Eso habitual, en teoría, cuando todo va bien, permanece oculto, ¿sí? Se retrae tras los múltiples procesos que implican el habitar, ir al colegio, agarrar el transporte público. Todo eso debería llegar a desaparecer si el proceso fuera algo amable y humano. Partimos de esa idea un poco para hablar sobre el habitar, sobre el ser, ¿no? Y esta pintura de Edward Hopper, estos noctámbulos, estos Nighthawks de 1942, pretendían, en cierta forma, aproximarse a algo que yo veo mucho en las figuras de la pintura de Orellana, que son básicamente la soledad, ¿no? Del hombre contemporáneo. Hay muchas cosas que se hablan hoy en día, en la época en la que estamos más conectados que nunca, pero realmente estamos más desconectados. Estamos en una época donde la depresión es el síntoma contemporáneo, donde autores como Mark Fisher, por ejemplo, hablan de una depresión hedonista, ¿no? de buscar constantemente el placer, que puede sonar paradójico, pero tiene mucho sentido. Edward Hopper, con este tratamiento cinematográfico, parte también del concepto de extrañeza y creo que influye mucho a grandes autores como David Lynch, por ejemplo, donde lo cotidiano está justo a punto de romper con esa normalidad, esa inminencia que yo también veo mucho en la obra de Wilson. Esas figuras solitarias que reflejan la incomunicación moderna con esos grandes espacios vacíos. Y además aquí hay una anécdota, o me permite conectar muy rápido, que esta cafetería, por ejemplo,
no tiene una puerta de acceso, ¿no? Parece que los habitantes de esto están totalmente aislados, sin poder salir de ahí. ¿Y cuál es la mejor paradoja del mundo cultural con respecto a no poder salir? Sin lugar a dudas, el ángel exterminador, ¿no?, de Buñuel, donde en una reunión de burgueses nadie puede finalizar la reunión y nadie puede salir del espacio sin ninguna razón aparente. Al final, todos están en casa obligados a vivir sin saber por qué una realidad que se torna en su imposibilidad de ser cambiada sorprende, ¿no?, o se convierte en algo sorprendente. Es una metáfora de los elementos que condicionan la existencia, la moral o el etos de clase. La pintura de Hooper, al igual que la obra maestra de Buñuel, encierra a sus personajes, más que en ellos mismos, en un sistema que no puede ser controlado, una existencia que avanza hacia la deriva. Y la deriva es un concepto fundamental, y retomaré a lo largo de la conferencia con eso. Para Heidegger también, construir o habitar, o sea, construir y habitar significa protección, ¿ya? Protege los alimentos, protegernos de los depredadores, de los enemigos, construir el núcleo familiar, ¿no? Y al final, ¿cuáles son los depredadores hoy en día? Los depredadores de hoy en día, la amenaza es el otro, el enemigo es el otro, ¿ya? Un otro que está impulsado por definiciones que se divulgan a través de redes sociales, de canales de información que no están nunca corroborados, en los que no importa tampoco que sea la verdad, sino simplemente consumir lo que queremos. El enemigo es el extranjero, es el trans, es la persona de izquierda, es en definitiva el que piensa diferente a nosotros. En la calle prevalece un anonimato ideológico, porque esas calles al final se van convirtiendo en espacios anodinos donde la gente, con su ideología soterrada, va transitando prácticamente como zombies, ¿no? Y eso creo que está muy presente. Y antes de ir a una pintura de Wilson, quiero hablar de Metrópolis, ¿no? Esa Metrópolis pintada por Josh Gross entre 1916 y 1917, porque le tocó ir a la guerra, realmente, ¿no? Habla de una sociedad que está encaminada hacia su propia destrucción. Gross se muestra muy influenciado por los pintores futuristas. Para los pintores futuristas, la representación de la vida acelerada, la vida urbana acelerada, hablaba de un mundo que se diluía, ¿no? Después voy a hablar del futurismo con más profundidad, pero al final esa ciudad futura que se plantea es una ciudad que se autoconstruye, pero que se desliga completamente de la historia, ¿no? Y eso es uno de los males, yo creo, del presente, ¿no? La desmemoria es uno de los síntomas del presente. Entonces, en esta ciudad se ve una muchedumbre deshumanizada que avanza hacia su propia destrucción, ¿no? Prácticamente como una premonición de lo que pasaría no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en la siguiente y sobre todo en los años de entreguerra. Esa vida infernal es una vida que, si bien está un poco exagerada desde el punto de vista del expresionismo, al final tiene mucho sentido hacia todo ese sentimiento de catástrofe, esa aproximación teórica desde lo catastrófico. Volviendo a Heidegger, ya para terminar con él, construir no se entiende sin habitar, sin hacer un uso activo del espacio. ¿Y cómo habitamos o cómo transitamos ciertos espacios contemporáneos? Yo diría que con miedo, ¿no? Y con dificultad también, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Para esto también hay que hablar un poco de cómo esos seres, bueno, esto voy a poner después, cómo esos seres al final están desapareciendo, ¿no? Y aquí vuelvo un poco a esa ideología soterrada, esa forma de transitar como zombies abocados hacia ese fracaso. Y aquí este vacío, este deshabitar, tiene que ver mucho con que la información es ahora lo que determina el mundo que vivimos, ¿no? Y para mencionar al filósofo superestrella, gran ventas, Byung-Chul Han, que precisamente es bastante heideggeriano, el mundo se vacía de cosas, ¿no? Y se llena de información, inquietante como voces sin cuerpo. Al final, los cuerpos que vemos, esos cuerpos que transitan, son espectros, son el residuo fantasmal del ser contemporáneo, ¿ya? Esa ciudad hostil produce ese caminar sin ver al otro, ese caminar con miedo, ese
no sé, subir la ventanilla en el semáforo, esas cosas a las que estamos muy habituados. La tecnicidad del mundo moderno aspiraba precisamente a desarraigar al ser humano. El proceso de alienación en el mundo posmoderno, consistente en individualidades con referencias cada vez más pobres sobre su lugar en el mundo y el sentido de la existencia, se esforzaba cada vez con más insistencia para lograrlo. Aquí podríamos hablar del individuo tirano. Eric Sadin tiene una aproximación a la contemporaneidad muy interesante también, muy apocalíptica, muy catastrófica y también, como no, muy vinculada políticamente a ciertas tendencias, pero apunta a la desintegración del bien común. Ese bien común se inició en los albores del liberalismo moderno, pero ha ido forjando individuos que ya no creen en el accionar colectivo, ¿no? Sino en la acción directa, y no en una acción directa desde el punto de vista de la anarquía, ni nada así, sino una acción directa en la cual pretenden o pueden canalizar todo su malestar a través de, en este caso, las redes sociales, etc., ¿no? Como dice Fernando Castro Flórez, el ser contemporáneo habita en el parque de atracciones y transita de una forma completamente bipolar, esquizoide, si me permiten el adjetivo, entre el entusiasmo y la ira, ¿no? Que es un poco nuestro devenir contemporáneo. Dos discípulos, sobre todo uno, de Heidegger, Hans Jonas y Günther Anders, son fundamentales también para entender el concepto de catástrofe y sobre todo para ver esa fuerza deshumanizadora de lo tecnológico. Y estamos hablando de que estas aproximaciones son de mediados del siglo XX, ¿no? Todo esto parte de una crítica a una modernidad entendida como una modernidad instrumental, una modernidad orientada hacia el dominio de la naturaleza y de los hombres. No podríamos hablar tanto de tecnofobia. A mí lo que más me preocupa y lo más peligroso que siempre veo es la tecnofilia, ¿no? Esa tecnofilia que se convierte casi en una especie de religión incuestionable, ¿no? Una atracción siempre hacia, como un caminar como pollo sin cabeza, ¿no? Hacia lo tecnológico. Esto me hace pensar en todos estos gurús de la tecnología. Justo empecé con este súper millonario dándose su paseo espacial, siempre el carácter mesiánico de estas personas que nos dicen que tenemos que abandonar el planeta Tierra, ¿no? Que hay que ir a vivir a Marte. Yo eso no lo acabo de ver, yo tengo una manía, me gusta respirar oxígeno, entonces no sé cómo me vería la vida en Marte, pero hay que tener mucho cuidado siempre con ese sentimiento, ¿no? que a la vez nos ofrecen el mayor invento de la historia del siglo, pero sin embargo nos advierten que se va a volver contra nosotros, nos va a dejar sin trabajo, nos va a hacer pedazos, nos va a controlar. Entonces, de ahí devienen cosas desastrosas en el mundo del arte, cuando se malentiende todo esto como esta exposición, con perdón de Lino Acevedo, espero que no tenga ningún primo en la sala, pero a mí esto me parece horripilante. Hizo una exposición que se llamó Lobotomía, no lobotomía, sino Lobotomía, que la hizo en la Galería Walter Piel del Centro de Artes de, creo que fue en Minnesota, por ahí. Y la verdad dice, con una notable falta de pensamiento crítico y discurso civil, me siento obligado a sostener un espejo frente a nuestra sociedad para mostrar cómo nos hemos lobotomizado, dice Acevedo. Apaguen la televisión, dejen el teléfono inteligente, involucren, piensen y, por supuesto, vuelvan a tener conversaciones reales con los conciudadanos. A pesar de lo malo de la obra, no le falta buena intención, ¿no? Obviamente es muy literal, después hablaremos de la literalidad en la pintura. Quería poner este ejemplo porque realmente es difícil encontrar, y esto quizá es no puede ser tanto la dificultad epistemológica del propio medio, como también que el medio pictórico se asocia mucho a cuestiones más conservadoras, ¿no? Quizá discursos más conservadores, pero es muy difícil encontrar realmente un discurso que pueda analizar esta relación, digamos, apocalíptica con las redes sociales y con lo tecnológico que esté hilado de forma fina y hecho bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, le doy un gran crédito a mi compañero y ahora sí, sin más, adentrémonos en el concepto del miedo y la catástrofe. El miedo como síntoma contemporáneo, la catástrofe como escena o escenario contemporáneo, ¿no? Para toda esta visión apocalíptica. Para aquí hay que hablar de Jean-Pierre Dupuy y, cómo no, de Paul Virilio. El primero, Dupuy, asume la heurística del temor de Hans Jonas
el discípulo de Heidegger, que hizo su obra El principio de la responsabilidad, donde intentaba imponer ante el avance de lo tecnológico un imperativo moral, ¿no? Porque pensaba que tenemos que utilizar el miedo, tenemos que tener miedo realmente para poder prevenir el desastre que va a sobrevenir por el uso indiscriminado o digamos, por el camino al que nos está llevando lo tecnológico. En el otro lado, y de otra forma, Virilio desarrolla una crítica hacia esa expansión del concepto de temor orquestado por las redes sociales, por los propios usuarios. Ni siquiera aquí tenemos que poner a nadie como malo, ¿no? Sino simplemente nosotros mismos somos los que nos echamos toda esa cantidad de inmundicia encima. Dice que al final todo ese temor se utiliza como un control social. Son dos ejemplos bastante interesantes de todo esto. Al final creo que es interesante porque el concepto de catástrofe se ha trabajado mucho en el arte contemporáneo. Lo que pasa es que también hay un tema aquí, no hay una moral, no se puede imponer una moral si hay una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Según Gunther Anders, el otro discípulo de Heidegger, lo que se llama el desfase prometeico, es decir, la incapacidad de imaginar los devastadores efectos que tienen nuestras acciones, ¿ya? Y ese es el problema contemporáneo. Al final, tampoco quiero no sé, sonar muy apocalíptico, simplemente quiero trazar un poco cuáles son estos síntomas de la contemporaneidad. Obras como Delirio, creo que hablan un poquito de esa soledad, de esa desconexión social. Obviamente hay mucha esperanza, estos dos señores del medio van agarrados de la mano, es un amor que se siente muy tierno, pero quizá es también una señal premonitoria de que nada nos puede salvar de la catástrofe más que, en este caso, el amor. Aunque suena un poco autoayuda, ¿ya? Pero realmente creo que el amor que impera hoy en día los mensajes es el amor propio, no el amor colectivo. Yo detecto o parto de todo lo que acabo de decir, parto de estas ideas, ¿no? De estas imágenes, de estas personas que se diluyen, que se borran, estas existencias que se diluyen por aquello que decía Byung-Chul Han de las no cosas, ¿no? Cómo la información al final, cómo el estar en red a veces es más importante que estar ahí. Eso sumado a esa idiosincrasia urbanística de la que hablábamos antes. El miedo, por tanto, ha dejado de estar localizado en algún hecho concreto y esporádico y se ha transformado en pánico, ¿no? Pánico con la raíz pan, que significa todo. Un sentimiento que al final constituye el clima normal de la ciudadanía y que desborda hacia todas las esferas de la vida. Hay algunas obras muy espeluznantes que, bueno, al final no estuvieron acá, pero de Wilson, que aluden a ese clima de violencia y miedo, ¿no? que surge Ecuador. Por muchas razones se han dejado fuera de la colección, pero yo sí quiero mencionarlas porque para mí forman parte del proceso y parte del compromiso que tiene Wilson con una vida quizá un poco más humana, ¿no? De aquí nos vamos a La ciudad en llamas. Ludwig Meitner fue un judío que dejó de ser albañil para convertirse en pintor y formó un grupo que se llamaban Los Patéticos, que era una unión entre Van Gogh y el barroquismo de Kokoschka. Y es muy interesante porque esta obra recuerda mucho a otra obra, una obra de Umberto Boccioni que se llama La calle entra en las casas, y me recordaba mucho, pero mientras que La calle entra en las casas tenía como un clima, digamos, mucho más pacífico, mucho más optimista, ¿no? Con ese optimismo del futurismo italiano, ¿no? Con ese, digamos, protofascismo hipermasculinizado que para ellos representaba la esperanza, ¿no? En el futuro. Sin embargo, aquí veo justo lo contrario, ¿no? Este es como una especie de apocalipsis anarquista, ¿no? Donde estallan bombas por toda la ciudad se convierte en llamas, donde, bueno, pues esto formaba parte de una colección que él llamó Los paisajes apocalípticos, y es interesante porque eso me conecta con el otro tipo de ciudad, que es la ciudad del futurismo, ¿no? Con bueno, esto es un grupo de ensayos que hizo Antonio Saint-Hilaire para lo que él llamó la ciudad nueva, que fue un proyecto, yo creo que de los últimos proyectos tomados en serio realmente de ciudades utópicas, ¿no?
Y la ciudad futurista es una ciudad que tiende a la disolución del ser humano. ¿En qué sentido? A que tiende a borrar la historia. Es una ciudad que tiene que ser autosustentable, todas partes son intercambiables, es decir, no está pensada para perdurar, sino que está pensada para cambiar, ¿no? a un gran ritmo. Y eso también me conecta mucho con la idea o con el espíritu de la contemporaneidad, donde todo es sumamente complejo, rápido, acelerado, y donde hay una desmemoria absoluta, ¿no? Uno de los síntomas de la juventud, y eso cualquiera que sea docente aquí lo sabe, es la falta de memoria, ¿no? La falta de concentración, por lo tanto la falta de memoria, por lo tanto dislexia, por lo tanto un montón de problemas de aprendizaje. Entonces estas ciudades están pensadas no para perdurar. Si algo no perdura en el tiempo, nos quedamos sin patrimonio, nos quedamos sin memoria, nos quedamos sin historia. Y la historia es importante en un sentido de pertenencia, pero no una pertenencia desde este punto de vista así como nacionalismo, sino una pertenencia de comunidad, ¿ya? Que me resulta bastante importante. Otros pueden ver este borrar la historia como algo muy optimista, ¿no? Como no empezar de cero, pero al final lo que más me asusta del concepto futurista o de muchos conceptos que vienen de acá es esa predisposición teleológica, ¿no? Es decir, que todo tiene que tener un sentido, todo tiene que tener una función. Eso también ayuda mucho a deshumanizar el mundo, es decir, hoy en día ya no dices hola, soy Marcelino, sino hola, soy profesor, ¿no? Sino que siempre todo está destinado a ser productivo, ¿no? Todo tiene una función, todo pasa por algo, ¿no? Ese tipo de cosas así, cuando realmente quizá lo más importante es simplemente ser o simplemente existir, no tener esa función que nos presiona tanto. Entonces, esas estructuras, esa funcionalidad queda desnuda, ¿no? Queda desnuda en el sentido de que pesa más el programa que la ciudad. Eso era algo de lo que adolecían bastante los futuristas. En el otro lado, y donde sí hay historia, o ya hay una pregunta importante sobre la historia, es esta obra de la pintora de Shanghái, no sé cómo se dice el gentilicio de Shanghái, perdón, ¿ya? Que se llama Cui Ye, que habla de los paisajes urbanos en perpetua transformación. Entonces ella confronta un pasado soviético, donde aquí podemos ver bastantes referencias a otros periodos de la historia del arte, ¿no? Como la Bauhaus, etcétera, con ese futuro, ¿no? De la modernidad, que es casi como una impostura, ¿no? Es casi parte del folclore, de lo que nosotros pensamos siempre sobre los países asiáticos, ¿no? Es que son súper modernos, es que hay la tecnología, ¿no? Y nos olvidamos precisamente de qué es lo que facilita ese desarrollo económico y tecnológico tan voraz, ¿no? Que muchas veces pues, son unas condiciones de trabajo o unas condiciones de vida que todo el mundo sabe que son bastante precarias. Entonces, ella con eso plantea entre ese futuro y ese pasado, ¿no? Intenta vaciar de sentido el presente. Entonces, me parece una referencia interesante. Como les dije, yo fui armando esto según fui viendo ejemplos y cosas, y dije, bueno, voy a poner y voy a hablar de lo que me parezca, ¿no? Pero sí empieza a tomar sentido todo, ¿no? Cuando se intenta jalar del mismo hilo. Y de aquí me voy a esta obra sin título, que como saben, o bueno, no sé si se percibe, pero es el edificio de la Fiscalía en Quito, ¿no? Una de las grandes cosas que le preocupa mucho a mi colega aquí presente es la burocracia, ¿no? Y la burocracia ya de este Kafka ya es una de las cosas más terroríficas que existe, ¿no? Y además es un ejemplo completo de los tiempos actuales. Si recuperamos un poco el concepto de burocracia como uno de las dos grandes aporías de la contemporaneidad, según Mark Fisher, ¿no? Esa burocracia kafkiana en la que todos los procesos desaparecen, nunca puedes llegar al jefe, al responsable, donde básicamente siempre, absolutamente todo es un devenir por un laberinto, ¿no? En condiciones laberínticas, donde incluso llegamos el otro día durante la cena a hablar de que es un vórtice, ¿no? Donde el tiempo, sabes que vas a perder el tiempo, donde además son espacios grises, feos, completamente deshumanizados, ¿no? Entonces creo que esta obra es muy representativa de eso, sobre todo ese elemento de extrañeza que es esa figura. Me gusta mucho cómo Wilson juega con los diferentes tamaños de los personajes, en este caso solo hay uno, pero cuando hay varios en el mismo plano, lo que hace es descontextualizarlos, hacerlos que no pertenezcan a una misma realidad, que también es una metáfora muy linda, ¿no? de esa soledad y ese devenir auténtico. Y
y esto tiene mucho que ver con la anécdota, la primera vez que voy al estudio de Wilson y veo parte de la serie Gris, yo conecto automáticamente con la pintura metafísica y con De Chirico, y es muy interesante porque la pintura metafísica realmente habla mucho también de esa dilución del ser humano, ¿no? Y hay una cosa también muy interesante desde el punto de vista narrativo, que el espacio y las cosas en la pintura de Chirico forman parte de lo mismo, es decir, todo se cosifica. Y eso es interesante, porque la perspectiva, el volumen, la forma en la que él intenta reconciliarse con la historia, aunque no de una forma muy bien conseguida, esa precisión del espacio hace que todo se confunde y al final vaya al terreno de lo no lógico, ¿no? De esa falta de lógica, que es muy interesante también. En el caso de Orellana también los espacios muchas veces son tratados de forma ilógica, pero rigurosamente representados desde la geometría y la perspectiva. Y eso, en cierta forma, tiene una alusión a esa rigidez burocrática, ¿no? Y también al sinsentido de esa burocracia. De Chirico, según Argan, Giulio Carlo Argan, que fue, pues, aparte de historiador, fue alcalde de Roma, o sea, es una figura súper chévere. O sea, me parece increíble que pueda un historiador del arte ser alcalde, y no estoy apuntando a ningún cargo político, que conste, pero me parece algo muy bonito, ¿no?, de pensar. Argan decía que la pintura de Chirico, la pintura metafísica en general, era una especulación sobre la nulidad del ser. Y eso me parece muy chévere. Cocteau dijo de Chirico que él practicaba una especie de misterio laico, y me encanta también, porque creo que a veces ese intangible, esos valores emocionales, esos valores que apuntan a esa autonomía del arte, ¿no?, que Adorno buscaba de una forma casi pírrica, ¿no?, sin llegar a conseguir o llegar a definir del todo, me parece que es muy interesante, ¿no?, es lo que define muchas veces el arte o distingue del arte de otras cosas. Carlo Carrà, que tuvo una pequeña fase metafísica, porque él pintó sobre todo otras cosas, intenta recuperar la historia. Dice, no puede ser que la metafísica borre la historia, la pintura metafísica borre la historia, y se encuentra que el inmovilismo de esa propia metafísica no le permite reconciliarse con esa histórica. Pero al final hay un intento muy interesante, que es intentar conciliar lo extraño con lo histórico, ¿no?, que es un poquito lo que se está intentando hacer aquí desde ese plano de especulación pictórico que plantea Wilson. Es difícil conciliar eso extraño con lo histórico, a pesar de que atravesamos tiempos extraños, ¿no?, y cada vez más extraños. Y eso es un sentido shakespeariano que a mí me encanta también. La pintura o los espacios que habita. Quería poner esta porque me recuerda bastante, perdón, la foto es muy mala, pero me recuerda mucho estos maniquís, ¿no?, que voy a recuperar después con la figura de Gros, que me parece también muy, muy importante, ¿no?, esas figuras que carecen de rostro, que carecen de personalidad y que inciden también en esta dilución del ser humano. En esta serie, que fue la que a mí me conecta un poco con este tema de la pintura metafísica italiana, me enganchó mucho porque todos estos espacios que utiliza Wilson están desprovistos de personalidad y de contexto también, es muy difícil ubicarse, aunque siempre plantea un juego, ¿no?, e intenta que podamos identificar muchos lugares y que podamos identificar partes, ¿no?, que forman, quizá no tanto de un lugar específico, pero sí de una realidad que todos compartimos, ¿no? La temporalidad desaparece, la causalidad acrónica, el retombé, que es este recurso neobarroco, hace que esa extrañeza emerja, pero también nos implica o nos pide una lectura calmada, lúcida y atenta por parte del espectador, ¿no? Al igual que en la pintura de Chirico, también hay soledad y melancolía. Esto tiene mucho que ver también bueno, este es el énfasis un poquito con este tema de la alteración, ¿no?, de varias cosas que suceden, que quizá tienen tiempos distintos, pero que comparten un mismo plano. Y eso tiene mucho que ver también la conversación que tuvimos el otro día con cómo el cómic es capaz de articular en una misma superficie también diversos momentos, ¿no?, y la forma. Wilson tiene una formación en cómic, de hecho él da clase en la subespecialización de arte, siempre se me olvida el nombre, la definición. Eso, de ilustración y arte secuencial.
Y creo que de eso también está muy presente. Igual ese sumergirse, ¿no?, en lenguajes que quizás son un poco más populares también es algo muy interesante. Neo Raud, que es una gran referencia, vincula todo esto de lo que hemos hablado antes, de este recurso de Retombe, de estas diferentes escalas, para hacer o poner en diálogo el presente con el pasado, las referencias al Renacimiento italiano, al romanticismo alemán y sobre todo al realismo socialista. Y aquí es imposible no pensar en los principios de Gerhard Richter, ¿no?, cuando desarrolló o aprendió a hacer su obra pictórica en Alemania del Este, donde el estilo era realmente muy constreñido, ¿no?, por todo aquello de que después la estética marxista, ¿no?, pero bueno, sobre todo la estética stalinista, mejor dicho, requería del arte. Pero aquí hay una cosa muy interesante también, que al poner en diálogo el pasado con el presente, la temporalidad toma mucha importancia, ¿no? Se establece también un diálogo dialéctico, ¿no?, que desarrolla múltiples posibilidades, y eso es algo que también quiero dejar claro, la posibilidad de plantear o de reencontrar desde nuestro subconsciente en discursos que no tienen por qué ser tan cerrados, pero que sí pueden ser bastante abiertos, ¿no? La cuestión del subconsciente es muy importante también para entender ciertos lugares hacia donde va el arte y sobre todo hacia donde va la contemporaneidad. Aquí hay que recuperar un poco la descripción de ideología, ¿no?, desde el punto de vista de Zizek, ¿no?, que junta a Hegel con Lacan, etcétera, como la capacidad de generar sentido, ¿no? Y el arte tiene esa capacidad de generar sentido hacia el mundo que habitamos. A veces no de una forma tan directa, sino dando esos rodeos que tanto nos gustan a los que somos aficionados a todo esto. De ahí otro de los ejes temáticos fundamentales es lo extraño, ¿no? Y aquí hay que hablar de la capacidad sorpresiva de lo siniestro y su potencia expresiva. Lo siniestro es una mala traducción del concepto que Freud denominó Unheimlich, perdón por mi alemán, ya lo tengo muy oxidado, sobre todo porque nunca lo he hablado, pero lo Unheimlich tiene una definición mucho más interesante que lo siniestro, porque yo en la pintura de Wilson no veo cosas muy siniestras, pero tiene que ver con ese momento en el que lo cotidiano es capaz de romper hacia lo extraño, ¿no? Esa capacidad sorpresiva. Y esta obra que me recuerda mucho Los viajes de Gulliver, ¿no? Jonathan Swift, cuando se lee en profundidad, tiene un fuerte componente político también, ¿no? Todas sus obras son muy buenas porque tiene una crítica bastante importante hacia todos los estamentos de poder. Esa transformación en algo extraordinario es algo que también está muy presente en la pintura de Wilson, es decir, esa capacidad de coger algo que creo que en este caso era algo que veía en su residencia en Nueva York desde la ventana, pero cómo podemos hacer o reunir en todos estos casos esa cuestión de lo extraño, pero también todo eso que hablábamos de esa desintegración de lo social. Asomarse a lo siniestro, asomarse a lo extraño, tiene mucho que ver con enfrentar el significado externo con el subconsciente, ¿ya? Es decir, enfrentar el mundo externo con el mundo interno. Y eso define la afectación subjetiva de ese estímulo. Es decir, para entender un mensaje de lo siniestro no podemos intentar encontrar un esquema lógico racional, por lo tanto es algo que está ajeno a nuestro sistema de conocimiento, pero lo engrandece y lo expande hacia otro lugar. Ya lo siniestro escapa a nuestra lógica, porque es precisamente lo que está oculto en nuestras vidas, que puede emerger como puede no emerger, ¿no? Pero ahí hablamos de esa inminencia que hay en la obra, que tiene mucho que ver con esa inminencia de futuro, en el cual menos que nunca sabemos hacia dónde nos va a conducir. Entonces, la propuesta pictórica de Orellana plantea universos en los que la acentuada componente onírica no le exime de una fuerte crítica social. Lo alegórico aterriza a través de una rotunda cotidianidad para trastornarla. Y estos lugares incómodos que la historia del arte ha visitado con anterioridad no hacen más que subrayar la rotundidad de ese mensaje. El ser humano se metamorfosea en monstruo, donde esa existencia plana que la contemporaneidad postcapitalista traza rompe hacia otro lugar, ¿no?, que no sabemos cuál es. Es una metáfora muy poderosa, simplemente muy poderosa, ¿no?, que plantea quizá esa destrucción, pero de una forma mucho más activa, mucho más basada en la acción.
Lo grotesco es otro de los valores estéticos que podemos encontrar en la obra de Wilson. En este caso es una obra de Enrique Martí, que es un pintor español. Lo grotesco, lo dionisiaco, la exageración voluptuosa de lo emocional desde premisas barrocas, es parte de muchas obras actuales. De hecho, se puede plantear una teratología pictórica, pero también una teratología de lo pictórico, es decir, la ciencia que estudia lo monstruoso, ¿no? Es un concepto que me gusta incorporar desde la biología para intentar entender por qué hay representaciones en el arte que se tornan como algo desagradable, ¿no? Como algo que nos mueve. Lo grotesco es la categoría estética más antigua y viene de cuando el ser humano intentaba dar sentido a lo natural y creaba espacios simbólicos donde lo humano y lo animal se juntaban, ¿no? Sería la primera fase, digamos, de las religiones, ¿no? Tendría mucho que ver con el animismo, por ejemplo, o con ciertas creencias muy primitivas. Ese plano místico, mitad animal, pues a mí me gusta mucho porque las obras de Enrique Martí parten de imágenes de sus parientes, ¿no? Entonces tiene la capacidad de transformarles y convertirles en algo realmente monstruoso. De hecho, tiene una obra muy interesante que es el papá frente al espejo del baño, ¿no? Y el audio está muy bajo y la verdad le convierte en una imagen súper perturbadora, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de trabajar con los padres y convertirles en algo completamente perturbadores. Después llega el impulso de la demonología en el siglo XIX y eso hace que lo grotesco vaya más hacia lo obsceno y lo corporal, ¿no? Que es sin lugar a dudas una de los rasgos estéticos contemporáneos más típicos. Aquí está lo grotesco, ¿no? Aquí está lo animal, aquí está toda esa fuerza, digamos, expresiva, que funciona además como una buena metáfora del presente, del tiempo presente, y que podéis ver en la sala del medio, ¿no? de estas, no me acuerdo la numeración, pero de esta trilogía que fue hecha ex profeso para lo que está haciendo. Rufino Tamayo con sus animales, ¿no? Donde quería hablar de la condición humana. Rufino Tamayo y su esposa tenían pues, un gran amor por sus perritos, pero él no dudaba en utilizarlos para darle un sentido, digamos, grotesco, animal, o sea, como una buena metáfora de lo humano. O, por ejemplo, Santiago Ibáñez, el pintor español, que utiliza mucho las imágenes de perros. Los primeros perros utilizados en el arte contemporáneo con un sentido perturbador son los que pintaba Goya. Para Goya, la metáfora del animal hablaba mucho de esa advocación de lo humano hacia esa pérdida de la humanidad, precisamente, ¿no? Hacia esa animalidad de la que somos o formamos parte o que tenemos siempre esa tendencia, ¿no? Para muchos quizás somos más animales que personas. En el caso del perro, Ibáñez, el perro es un animal doméstico, es un animal que nos da mucho amor, es un animal que nos implica mucha ternura. Entonces, en el momento en el que se puede tornar en un monstruo, ¿no? Estaría expresando también esa inminencia de lo siniestro, ¿no? En ese momento en el que se puede transformar en algo letal. Y aquí tenemos el sus scrofa, ya, ese jabalí, ¿no? Que sería en este caso el ejemplo ad hoc, ¿no? El ejemplo local, ¿no? En la pintura de Wilson, aunque él no ve a los cerdos como una amenaza, sino que él ama mucho a los cerditos, pero realmente esa condición animal, el cerdo siempre ha sido una alegoría, ¿no? Siempre se ha utilizado mucho en la cultura popular para expresar quizá esos excesos, ¿no? Epicúreos o esa tendencia hacia lo orgiástico y los excesos también que vienen de la política. El monstruo, que viene del latín monstrum, que significa prodigio o amonestación, advertencia, y que termina siendo el verbo mostrare, hace que lo monstruoso emerja y evidencia lo oculto, ¿no? Como catalizador de los más diversos discursos y detonador de las más variadas experiencias estéticas. El monstruo no es más que un símbolo dentro de todo este universo de lo grotesco. Para Wolfing, el famoso historiador, los estilos primitivos tenían más que ver con lo grotesco, por lo tanto tenían una relación con lo natural, mientras que la belleza ordenada tenía más que ver con la humanidad. Por lo tanto, ¿cuál es lo justo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el lado que queremos tomar? ¿El lado de lo grotesco, la representación de lo animal, volver a lo natural, o simplemente ordenar, domesticar esa naturaleza a través de la representación? Esa es una reflexión muy importante, pero claramente las experiencias estéticas negativas o aquello que nos perturba
tienen la raíz en el libro de Joseph Addison, Los placeres de la imaginación, donde permite en el siglo XVIII que la imaginación entre en el mundo del arte, y eso se va automáticamente a lo que Edmund Burke dijo sobre lo sublime terrible, es decir, dio cabida a esas expresiones que tenían que ver más con lo emocional, ¿no? Con poder movernos, con poder asustarnos, etc. Aquí está la obra de Laura Lancaster, Contact, ¿ya? Donde a través de personajes que son anónimos y a través de la pincelada, que eso también es muy interesante, cómo la materialidad puede condicionar la representación, pues llega a convertir lo anónimo, lo desconocido, en algo monstruoso y generalmente desconcertante. Por último tendríamos lo abyecto, que sería la categoría estética que analiza la emoción primaria del rechazo hacia los objetos repulsivos. Y esta es la última de las categorías que se incorpora en los años 80 con Julia Kristeva, quien desde el psicoanálisis plantea que lo abyecto permite oponerse al yo y desprenderse del cuerpo para que el sujeto posea lo sublime. Y es muy interesante porque lo abyecto siempre tiene que ver con ese rechazo hacia lo que no es hegemónico e institucional. Entonces ahí podríamos meter en el paraguas todo lo que nos desagrada, ¿no? Y todo lo que nos desagrada deberíamos ver cuáles son los argumentos para ver qué es lo que nos desagrada, y ahí nos iríamos a una raíz moral, nos iríamos a muchas cosas que podrían ser cuestionadas. Recuperó esta obra de Chang Chun-Ting, que era un pintor de la Escuela de París, de origen ruso, que él tenía una obsesión por pintar del natural. Entonces lo que hacía era recorrer todas las carnicerías de París y buscar las piezas de carne que le recordaran o que tuvieran el color exacto, porque aquí, aunque parece que es muy fantasioso, el estudio del color y intentar representar ese color es muy, ¿cómo decirlo?, muy minucioso. ¿Y por qué traigo una carcasa de una vaca? Porque de ahí nos vamos a la carcasa, al buey desollado de Rembrandt, ¿no? Como gran hito, como gran muestra del nacimiento del abyecto y de la representación. Por supuesto, ya a Francis Bacon, con esta figura con carne, y simplemente como anécdota ver cómo esta figura de la carcasa se ha repetido a lo largo de la historia de la pintura, al igual que la raya. Chang Chun-Ting tiene este bodegón con raya, y Chardin, que es el que siempre se utiliza para empezar a hablar del abyecto en el arte, también había pintado esta raya, que el mismísimo Marcel Proust lo describió y lo comparó con una nave de una catedral policromada, ¿no? Decía que tenía una belleza asombrosa, ¿no? Y de aquí pues me voy al pez de Willy, porque el pez de Willy también tiene un sentido, ¿no?, de ese absurdo, que luego ya vamos a ahondar sobre eso, que es ¿qué pintar?, ¿no? Esa gran pregunta, ¿qué pintar? El poder, que sería el último de los ejes, que tienen que ver con las preocupaciones de la pintura de Wilson, pues tiene mucho que ver o se relaciona mucho con la violencia, ¿no? La violencia humana, en el caso de las obras de Wilson, tiene más que ver con el tedio y la impavidez, es decir, con la inacción. Es una violencia soterrada, no es una violencia que se percibe, que sí se percibe, sino que es una violencia que está a punto de estallar, y eso es bastante interesante. Es una verdadera violencia que intenta borrar cualquier brillo en la existencia humana. El arte, en las obras de Wilson, no busca un placer desinteresado, no quiere imitar lo natural, sino que busca provocar cierto sentimiento de incomodidad y de desazón. Aquí hay mucho de sátira también y de denunciar esa uniformidad de la existencia. Esta obra me parece poderosísima, ¿no?, por todos los elementos que están ahí, ¿no?, que confluyen ahí, y sobre todo con cómo se evidencian mucho los procesos pictóricos, ¿ya? De ahí me iría a Gross, que tiene esta obra de Autómatas de la República, donde pues él estaba harto, ¿no? Él era dadaísta, él andaba por ahí gritando dada, dada, uberales, ¿no?, dada sobre todo, y veía cómo las clases medias, ¿no?, se ponían a ondear banderitas, y él sabía la inminencia, ¿no?, lo que iba a pasar 3 años después, que iba a ganar el partido nazi. Él veía una ciudad vacía de seres humanos y llena de autómatas. Y esto tiene mucho que ver con esa latencia de la violencia, lo que Bifo Berardi habla de una agresividad latente dentro de una depresión, ¿no? Y esa depresión
dice que puede ser donde brote el fascismo, porque el fascismo lo que quiere es mantener bajo control el pánico y la rabia depresiva de la impotencia. Es una implosión del deseo, en palabras de Bifo Berardi, una relación entre la infosfera y la psicosfera. Y ese es el momento que estamos viviendo, ese es el momento que ahora mismo está a punto de estallar. La mayor parte de los latinoamericanos ya no creen en la política, no han resuelto la mayor preocupación de Latinoamérica, que es terminar con la desigualdad. Los políticos al final, bueno, son lo que son, ¿no? Yo creo que esta figura especifica, esta pintura especifica muy bien de qué estamos hablando, ¿no? El púlpito, ya, como un lugar para decir nada, ¿no? Realmente, porque muchas veces no se dice nada. Una forma de buscar acrecentar ese odio hacia el otro, ese miedo hacia el otro, ¿no? El mensaje es el odio, y ese odio es lo que permite después hacer la política. Es así de triste, pero es un mecanismo que todo el mundo puede ver. Acabamos de ver el debate entre Trump. Trump dijo más de 11 mentiras, bulos, se denominaron bulos, ¿no? Porque además todos se pueden trazar, se pueden buscar de dónde vienen esos bulos y comprobar que además son falsos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un artículo muy interesante que creo que tiene mucho que ver con esta pintura. ¿Qué es lo que nos queda? Pues según dice Bifo Berardi, lo que nos queda es quizá la nada, ¿no? Él dice que la nada es mejor que un Trump, mejor que otras cosas. Él invita a la deserción. El pintor chino Liao Xiaodong, perdón por haber pasado a las otras obras, pero me fui por otro lado y bueno, creo que viene mejor venir acá. Él está pintando esto que tiene que ver con una catástrofe natural que hubo en China, pero yo me quedo más bien con la lectura simbólica que podemos hacer ahora, ¿no? Tenemos un grupo de jóvenes que están esperando en un vertedero, en una cantera, en un espacio catastrófico, el futuro, ¿no? ¿Qué nos queda? Desertar o esperar, la soledad, la alienación, o, como plantea Apóstolos Georgiou, quizás saltar al vacío, ¿no? Esa deserción, morir, suicidarse. No estoy abocando al suicidio, ni mucho menos. Estoy trazando, como dije antes, cuáles son ciertos lugares de discusión en el arte contemporáneo. Él habla de la soledad, habla de utilizar la pintura como un medio y no como un mensaje. Por eso esta figura alegórica realmente me parecía muy poderosa. Yo creo que, por no ahondar tanto en la obra de Wilson, porque yo creo que, teniendo la suerte de que él esté aquí unos días, él lo puede explicar mejor que nadie, pero creo que sus obras resumen todo. Esta obra para mí es muy importante porque resume memoria, historia, poder, esos espacios metafísicos deshumanizados, ¿no? Esa metáfora de la ciudad deshabitada, esos personajes casi prácticamente como zombies, donde no hay rostro, donde no hay personalidad, esos cuerpos que desaparecen, que transitan de forma espectral la contemporaneidad. Y aquí me voy a la segunda parte, ya para terminar. Espero que no se aburran, ahora llega lo mejor. Hubo muchas conversaciones que tuvimos de pintura a lo largo de estos 2 años. Barry Swatsky plantea 2 preguntas o 2 problemas fundamentales en el acto pictórico. El primero es qué pintar y el segundo, cómo pintar. Y ustedes dirán, wow, vaya profundidad, ¿no? O sea, sí, filosofía de alto calibre. No es tan banal la pregunta, yo creo que son preguntas muy pertinentes, ¿ya? Aquí hay varias cosas. La conclusión es este título, yo lo llamo la pintura por derecho. Umberto Boccioni decía que todo es convencional en el arte, nada es absoluto en la pintura. Y a eso me agarro, ¿no? Como cierta esperanza. Sentir que las disciplinas no están muertas, que las disciplinas se pueden mezclar unas con otras, que el arte sigue, que todo continúa, que siempre hay un futuro ante esto, ¿no? Nosotros, a lo largo de estas conversaciones, detectamos 2 grandes síntomas también de la pintura contemporánea. La primera, en qué espacio, en lo que Castro Flórez, en su trilogía forcoliana, denomina los síndromes del arte contemporáneo, que son las consecuencias del mundo frenético, absurdo y abocado a la catástrofe. De nuevo el acto de habitar, ¿no? El acto de pintar como una forma de habitar también. La primera es la que Adorno decía, o la que Adorno temía, que era un exceso de literalidad en las obras. Si la literalidad es muy grande en el arte,
el mensaje prevalece y se convierte solo en mensaje, ¿ya? No significa que el arte no tenga mensaje, pero ese arte tiene otros mecanismos, otras formas de actuar. A pesar de que ahora hay muchos sentidos de movimiento, hay muchas teorías críticas que son completamente pertinentes, es difícil llevarlas a cabo bien. Es difícil el rodeo, el trabajo que implica deambular entre la dicotomía aporística de Adorno, ¿no?, que planteaba que el arte tiene que ser un hecho social, pero también algo autónomo, implica mucho trabajo, implica mucha investigación, implica mucho conocimiento, implica sobre todo una actitud honesta frente a la creación. La pintura tiene el defecto de que es muy técnica y sin caer en formalismos baratos, la pintura, el lenguaje es súper importante. O sea, el formalismo justifica muchas veces lo que se está contando. En el otro extremo de los síntomas o de los síndromes tenemos el síndrome duchampiano, es decir, donde cualquier objeto se puede convertir en arte, ¿no? Y bueno, con esto no quiero sonar como que soy muy reaccionario o que soy muy carca, ¿no? Pero bueno, Duchamp hizo lo que hizo en 1917, ¿ya? Y lo hizo con una gran maestría. Hay que hacerlo muy bien. El problema es que asistimos, y nosotros que estamos en la academia nos damos cuenta mucho que hay mucha falta de oficio y de técnica, ¿no? Y hay un mensaje erróneo del todo vale, ¿no?, a través de los productos. Vemos instalaciones que parecen más una feria de ciencias, ¿no?, de estas que salen en las películas americanas, del volcán y tal, ¿no?, que realmente una buena factura. La factura es fundamental. O sea, así uno sea performer, uno tiene que cuidar sus herramientas de trabajo, tiene que aprender medios de expresión, tiene que aprender muchas cosas, ¿no? No es así nomás. Las lagunas técnicas terminan pasando facturas siempre. Desde el año 2006 en España, para acceder a Bellas Artes no se hace un examen, ¿no? Antes se hacía un examen donde tenían que demostrar que sabían dibujar y que tenían ciertos, digamos, que ya podíamos llegar a trabajar con los muchachos, ¿no? No llegar a tener que enseñarles a pintar con 18 años, a dibujar, ¿no?, que es algo que sucede, pero bueno, es un tema muy complejo. Entonces nos damos cuenta que hay una falta de técnica, ¿no? Y eso es un poco porque no sé, lo conceptual que tiene que estar presente ha dado a veces un mensaje erróneo de, bueno, tengo el concepto ya, pero también tienes que saber ejecutarlo. Al final yo he visto cómo la pintura es algo realmente físico, ¿no? Son muchos años. De hecho, si ustedes aprecian la colección que tenemos ahí, incluso se pueden ver las fases, se puede ver una evolución dentro del lenguaje pictórico de Wilson, ¿no?, que me parece muy importante. Dentro de lo que Wilson pinta, el dibujo es súper importante, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más de las características de lo que él hace. Aquí hay varias cosas que son relevantes, por ejemplo, la utilización de óleo, ¿no? El óleo es complejo, tarda mucho en secar, a pesar de que hay ciertas trampas, ¿no? Pero es un material que además tiene una conexión histórica con la técnica muy importante también, ¿no? Es muy simbólico, que permite también conseguir, pues, cosas que quizá con otras técnicas no se puede, pero es una especie de homenaje también y de desafío que yo sé que él como autor pues la adoptó, ¿no? Y dijo, bueno, pues vamos a hacer en óleo. El tamaño, la pincelada suelta que se va hacia ciertas cotas de abstracción, ¿no?, de hermetismo dentro del lenguaje, el dibujo que siempre está presente, hay partes de la obra que están inacabadas, ¿ya? Las obras de Orellana son una respuesta a los tiempos que habitan. Cuando los tiempos no nos indican hacia dónde ir, la cuestión es estar en movimiento, y la obra de Wilson, la pintura de Wilson, sigue en movimiento, parece que está en proceso. De hecho, siempre me dice, y a mí eso me pone muy nervioso, ya le voy a añadir unas cosas a este cuadro, no está terminado, vamos a hacer esto, ¿ya? Y eso es un sinónimo, es una forma de habitar, es una forma de resistir. Es intentar volcarse de una forma no literal hacia esas preocupaciones, ¿no? Ese invitarnos un poco a intentar descifrar, a intentar pensar un poquito, a detenernos delante de los cuadros. Y la gran pregunta es, ¿sobre qué pintar? Pues un pintor tiene que pintar sobre la preocupación, es decir, sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Todos los temas susceptibles, todos los temas de candente actualidad, que se tienen que revisar, en los que nos tenemos que involucrar de una forma muy personal, son susceptibles de ser pintados.
Por ejemplo, Kerry James Marshall, que tiene toda su obra basada en la condición afro, ¿no? Partiendo de la idea de que no hay muchas representaciones de la gente afro en el mundo contemporáneo, que tampoco las hay hechas por gente afro, y un largo etcétera, ¿no? Y que tiene obras que, bueno, son un poco antiguas, son del 93, pero esta Lost Boys pues habla de todas las víctimas que ha habido por la violencia policial, por toda esa represión que hay en los Estados Unidos. Tiene una serie también que se llama Los Scouts, que son básicamente esa aspiración de la gente afro a intentar hacer las cosas que se hacen al menos en la clase media norteamericana blanca, ¿no? Y él utiliza de forma irónica, pero es una realidad, pertenecer a los Boy Scouts, ¿no? O lo que hizo Alisa Nissenbaum con una residencia en Queens, con un proyecto hermoso que estaba curado por Tania Bruguera y estaba organizado por el Immigrant Movement International, que habla de todos esos migrantes de origen latino, ¿no? Que van a Nueva York a trabajar, donde ella hace una representación súper amable de esas personas. Y ella dice, yo sé que estas personas tienen una carga emocional grandísima, han pasado por muchos dramas, pero mi máxima satisfacción es representarles en un estado de felicidad, ¿no? Y es un proyecto que involucra muchas más cosas, que hay talleres, que tienen una vinculación con la comunidad muy importante. Y por último, ahora sí, ya para terminar, la implicación de la pintura contemporánea con lo popular, ¿no? Con la cultura de a pie. Me encanta la obra de Javier Coronel, me parece algo impresionante. Y me encanta porque él siempre toma como inspiración muchas cosas de la cultura popular, del cine, pero también las tensa mucho llevándolas hacia ciertos nichos sensoriales, ¿no? Ciertos recursos plásticos que hacen que haya un hermetismo. Y aquí voy a mencionar, voy a parafrasear a Rodolfo Kronfle, que escribió sobre él. Hay un hermetismo, ¿no? Y el hermetismo tiene que ver con dos vías, y eso es algo que hay en la obra de Wilson también. Por un lado, esa tendencia hacia ciertas partes que se van hacia la abstracción y que ocultan, en cierta forma, lo literal, pero también los temas, ¿no? Que es ficción sobre ficción, a pesar de que pueda tener un trasfondo real. Para él, el autor dice que él intenta hacer una apología de lo no importante, y eso para él es suficientemente político, porque dice que el mundo está lleno de opiniones súper importantes sobre política y sobre cosas que al final le suenan como una retórica, ¿no? Altisonante, como una sobreintelectualización, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte, donde todos intentamos parecer súper inteligentes y estar alcanzando, ¿no? El nirvana de la filosofía, y que al final no es tan así, aunque lo parezca, ¿no? Entonces, él tiene obras donde junta la ciencia ficción. Por ejemplo, esta tiene que ver con un proyecto que se llamó Nostromo. Nostromo es la nave de Alien, pero también es la obra de Joseph Conrad, que habla sobre una república, ¿no? Que es la República de Costaguana, latinoamericana, donde hay todas esas cosas de poder, siempre hay una potencia, ¿no? Que está intentando tener injerencia, ¿no? en la política local, el pan nuestro de cada día, ¿no? Y entonces él las junta ahí y hace cosas muy interesantes. Orellana no va solo a lo popular, ¿no? Creo que Orellana va de lo visceral a lo popular, que es muy diferente. Va a la parte inmunda y a veces vergonzosamente paranoica del ser humano, ¿no? Cuando durante la pandemia hubo esta psicosis colectiva por acaparar papel higiénico, parecía que la biopolítica se iba a diluir entre toneladas de excrementos, ¿no? Pero al final todos nos dimos cuenta que no fue para tanto, ¿no? Y al final, pues lo que estamos viendo es una forma de desglamorizar un mundo, una vida que, si bien ejerce su dominio, tiene más de ridículo que de temible. Y la verdad es que hay muy pocos que se atreven con la ironía y con el humor, aunque sean estos los que junto con el arte nos salven del absurdo, ¿no? Yo quiero decir aquí que, y esto lo he hablado con la gente más cercana, que a pesar de que esto sonaba al fin de los tiempos, la obra de Wilson tiene un rayo de luz, de esperanza, ¿no? Y quizás está en ese humor, pero también está en muchas cosas que tienen que ver no solo con la buena persona que es, sino también con el trabajo honesto que ha hecho. Y realmente, si nos planteamos el temor, que sea un temor no para, como decía en este caso, no para dejarnos sin acción, sino para plantear acciones que sean más positivas, ¿no? Para intentar quizá encontrar ese bien común, ¿no?
¿Quién sabe si algún día tendremos eso? Como dice Bifo Berardi, extinción o comunismo, ¿no? Pero no el comunismo stalinista, él habla de lo común, ¿no? Son esas traducciones de otros idiomas que a veces pierden mucho sentido. Al final, hemos visto muchos actores del apocalipsis, políticos, burócratas y sobre todo víctimas apáticas de la japicracia, ¿no? Pero al final, por suerte, a muchas de esas víctimas, ¿no? Todavía vamos a los museos y nos gusta la pintura. Muchas gracias.